Bienvenidos, deplorables alimañas. Soy Black Hat y amo a Demencia. No, quita eso. Saludos, queridos villanos hambrientos por el conocimiento malvado. Hoy vamos a responder. ¿Eso ya lo dijiste una vez? Hola, roñosos que mueren por saber de nuestra vida privada. Aquí vamos a responder sus preguntas por más tontas y perversas que sean. Lamentablemente, Demencia tiene razón. Anónimo pregunta. ¿Crees que algunos de los clones de Black Hat podrían ser una amenaza para él en el futuro? Pues no creo que vayan a resultar una amenaza, al menos no una realmente seria. Del que menos deberíamos preocuparnos es de la copia idéntica a Black Hat. Él quedó petrificado en el crossover de OK-Go. No creo que lo volvamos a ver. En cuanto a los otros, ellos siguen por ahí. Aer los secuestró Demencia y, a veces lo utiliza de subordinado en sus travesuras para conquistar a Black Hat. Al monstruoso, lo tienen encerrado bajo investigación. Tanto Aer, como el monstruoso, los tienen en cautiverio, son propiedad de Black Hat Organization. No creo que causen problema más que una que otra travesura y desorden. El musculoso, por otro lado. Él escapó, y hasta donde sabemos no lo han encontrado. Puede que resulte una molestia pero no una amenaza. Lo puedo imaginar causando unos cuantos estragos, pero, no lo suficiente para estorbar a la organización. A menos, claro, que un bando enemigo se apodere de él. No creo que un enemigo saque mucho en capturar a la copia musculosa de Black Hat, pero sí que podría resultar en algo interesante y gracioso. Imagínenlo, que un enemigo tuviera consigo una versión musculosa de Black Hat, no solo humillaría a la organización del sombrero, sino que prácticamente les habrían robado un espécimen de su propiedad. Doblemente humillante. Pero, no creo que ninguna de estas copias represente una amenaza seria, sino más bien una molestia o chiste recurrente de vez en cuando. Anónimo pregunta. Para ti, ¿quién es el mejor personaje de villanos, y por qué? Si preguntaras por mi personaje favorito, yo diría que de los protagonistas los 4 me gustan por igual, y de los secundarios mi favorito es Metauro, por mucho. Pero, preguntas cuál me parece el mejor personaje, yo creo que es Flug. Es Flug. Claro que es Flug. Él es un personaje tan misterioso, lo son los 3, pero, podemos decir tantas teorías de Demencia que, o no llevan a nada, o al final la respuesta puede ser tan simple, y no sé si algún día sepamos con certeza los orígenes de Black Hat. Pero, el misterio tras de Flug es algo que va más allá de solo saber cómo es su cara, y ya podemos decir mucho de él por las pequeñas pistas que nos dan. Ya sabemos que tuvo una familia, probablemente un par de padres y un hermano. ¿Cómo y por qué se separó de ellos, y qué lo llevó hacia Black Hat Organization es lo intrigante, y espero tengamos esa respuesta en la serie. Pero, lo más interesante en su familia es su hermano, Goldheart, un héroe miembro de la agencia Podemos Bailar. Nos lo presentaron en el piloto y no revelaron su nombre subliminalmente. Ya se ve que será alguien importante en el trasfondo de Flug, su historia y quizá un punto muy relevante cuando la serie arranque. Quién sabe, tengo la esperanza de que Goldheart sea el antagonista principal por un tiempo. Y otra cosa que me parece muy interesante en Flug es su humanidad. Hasta donde sabemos, él es humano. Black Hat es un demonio o de maldad pura, nadie lo cuestiona. Pero, Flug es muy malvado, siendo tan solo un humano, y quizás sea el humano con más poder porque, como sabemos, Flug es el vicepresidente de Black Hat Organization. Es el vicepresidente de toda la compañía. Como ya dicen ciertas teorías, y yo también llevo pensando desde hace mucho tiempo, si existiese alguien que represente aunque sea un mínimo peligro hacia Black Hat, ese es Flug. ¿Y por qué Black Hat le dio tanto poder a Flug? Existe un motivo, por el cual Black Hat lo mantiene cerca, aún no sabemos cuál es la razón, pero, quizá las teorías no estén muy equivocadas. Él tiene la suficiente maldad, el suficiente valor para trabajar junto a Black Hat, y eso es algo que no haría cualquiera. De los humanos, quizá de cualquier otra criatura excepto Black Hat, Flug es el ser más peligroso de todos. Y aún así, demuestra tanta humanidad al amar tanto a 505. Además, soy yo de los 4 protagonistas, ¿Flug es el verdadero protagonista?
Me da la impresión de que él es el principal. Lolico S. Marnes pregunta. Hola, sobre el hermano de Fluke, he de decirte algo. Justamente, en la página de Black Hat Organization, en la parte de la institución para jóvenes villanos, habla de que muy pocas veces, hijos de héroes se vuelven villanos. Fluke podría ser uno de ellos y por eso mismo lleva la bolsa. Si te sirve puedo decirte más de mi teoría. Sería interesante que Fluke fuera hijo de héroes. Su hermano está en el negocio familiar mientras que Fluke se volvió villano. Si fuera, no sé, una familia reconocida de héroes sería un motivo por el que Fluke oculta su identidad. Pero, no estoy muy convencida. No creo que a Black Hat le importe que uno de sus subordinados tenga héroes como familiares, pero siento que es otra cosa. No sé, todo es posible. Me gustaría leer tu teoría, públicala si es que no la has publicado ya, la leeré. Cosmic Science Cat pregunta. De todos los rituales que conozco, este es uno de los más malvados. Utilizar partes de tus acólitos para aumentar tu poder es efectivo. ¿Crees que esa sea la respuesta a la estatua de los audios de Aldo? ¿Te refieres a esta estatua? Creo que te refieres a esta, corrígeme si no. Pues, esa estatua no es precisamente de los audios de Aldo, sino que estaba escondida en Podemos Bailar. Pero sí que veo esto muy relacionado a la secta que menciona Aldo en sus audios. Y, puede estar algo relacionado a esa frase. Hay partes de los subordinados en toda la estatua de Black Hat, si bien podría representar eso, sus partes lo hacen más fuerte. Sus almas pertenecen a Black Hat. Ahora que lo mencionas, puede que sea eso. Cuando un villano hace un trato con Black Hat, él le devora la sombra, su alma ahora pertenece al demonio. Podemos ver aquí, cómo la sombra de Penumbra es absorbida por Black Hat, después de firmar el contrato. Sí, ahora que lo mencionas, quizá obtener las almas, sombras de los subordinados es lo que hace a Black Hat más y más fuerte. Quizá es negro porque comió muchas sombras, no lo sé. No es que literalmente les esté quitando la sombra a todos, estoy segura de que sus subordinados han proyectado sombras en más de una ocasión, sino que ahora tiene total control de sus sombras. Asimismo, aunque sus almas le pertenecen a él, no se las está arrancando de sus cuerpos. Digo, imagínense si le arranca el alma a una persona, obtendría un cuerpo sin vida y no le sería de mucha utilidad a Black Hat. Es mejor que el cuerpo conserve el alma hasta que el demonio se le antoje devorarla definitivamente. Estas partes de ellos, las almas y las sombras, ya son de total propiedad de Black Hat. Sí que ya se ha demostrado antes de que Black Hat tiene control de las sombras de sus subordinados. En los primeros cortos, se muestra que Black Hat utiliza la sombra de 505 para dar vida al helado. ¿Será entonces que algunos poderes de Black Hat provengan de controlar las sombras? ¿Será él una sombra en sí mismo? Entonces supongo que es así, el alma, representada en sombras, son propiedades de Black Hat, mientras más sombras obtiene más grande es su poder. Oh, me ha gustado esta teoría, utilizar partes de tus acólitos para aumentar tu poder. De sus acólitos Black Hat obtiene sus sombras. El gran poder de Black Hat proviene de la inmensa cantidad de sombras que ha recolectado a través de los milenios. Interesante. Sobre si esta suposición está relacionada con la estatua, pues sí, es posible. Si él devora sus almas y, en la estatua vemos múltiples extremidades saliendo de su boca junto a piezas claves que representan a sus subordinados directos, porque ahora sus sombras son parte de él, entonces tiene sentido. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.